Hello, Mariana. How are you? Good night. Hello, teacher. Good night. I'm fine, thanks. And you? I'm fine, thanks to you. Okay, great. So, today we are going to make a review. Okay, so the last class I was talking about the different uses of the verb be. We can use the verb be to talk about the age, to describe to a description of something. We can use the verb to talk about the weather, to talk about the time, the place of origin. Obviously, when we talk about the place of origin, we need to use from. So in this case, verb be and from. For example, I am from Mexico. The nationality in this case. And to make a classification, for example, that girl is on my math class. Okay, so the other thing that we learned was the use of the adjectives. We learned that we can use adjectives, or an adjective is a word that helps us to describe something or someone. For example, she is beautiful. This is the adjective, beautiful. So we have two structures talking about the grammar, two ways to put the adjective on a sentence. The first is using the next structure, subject plus verb be plus adjective plus complement, like this. So we have this example, she is beautiful. That orange is ripe. And the other way is to write first the adjective, continue with the subject, and the complement. For example, a beautiful girl, a ripe orange. So this is an easy topic, right? Do you have any questions about the adjectives? No. Okay. Other topic that we learned was the use of the possessive apostrophe s. Okay, so in this case, why we use the apostrophe s? Okay, we use the apostrophe s to show, to demonstrate, to express that someone is the owner of something or something belongs to someone. For example, mm, my mom's um, my mom's cell phone is 555-98763. So in this case, the cell phone belongs to my mom. Yes. So my mom is the owner of this cell phone. In this case, this number of cell phone. So this is the possessive adjectives. Okay, talking about of the possessive apostrophe s, we learn different structures to write a sentence, and where we put or where we need to put the apostrophe s on a sentence.
Okay, so do you remember that rules? We have different rules. So do you remember the rules? The word we put the apostrophe s? Yes. Yes. Okay, so the first rule is The possessive. Como, okay, give me an example, maybe. An example with apostrophe s. On a sentence. oh, okay. For example, the car is blue, for example. The car's blue, okay, but in this case, this apostrophe s is the verb be. Yes. But we For want to show that the apostrophe s is by a possessive. We need to use the apostrophe s to show that something belongs to someone. So in this case, the apostrophe s, it's equal to the verb be. The verb to be. But we need apostrophe s that has the meaning to possession. for example, the for example, Adrian house is big. Okay, yes. This apostrophe s is by possession. This is a possessive. We are saying that the house belongs to Adrian. So Adrian is the owner of the house. So this is okay. So how you can see, we have a name. This name didn't end with S. This is a normal name. So in this case, the only thing that we did is to write apostrophe S. And this is okay. Yes. We have other options. For example, what happens if I have the name Carlos? Then we need to use the apostrophe S to say that Carlos is the owner of the dog. And well, the dog is noisy. So what happened here? What we need to do to show or to express that the dog is by Carlos. The dog belongs to Carlos. The name dog is Carlos, no? The name is Carlos, In yes. this case. So, but we Carlos? need to write. Okay, so the idea S. is exactly Carlos apostrophe S dog
is noisy, and this is okay. This is correct. Yes? Okay. So now, what happened if I have, for example, um, mm, 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 places. Places ends with S2. What we need to do? Um, mm, ¿Cómo? If we have places, for example, my places, no, the places. Mm, no, doesn't have sense. Maybe. I'm thinking another way. The classmates in plural. Classmates. This is in plural. The classmates. Mm, no, because it's first mathematics. We have other now different. That ends with S2. Then almonds, milk, Santa Fresh. No, because this is normal. All the fresh. The almonds, milk. We want to say that the milk. No, because that sounds strange. The milk belongs to the almond. It's weird, right? Yeah. Okay. Maybe. Class project. But well, if it's a project of one class, has sense. But the classes project, in this case, on plural, it's a little onward. I think so. So maybe could be name of an animal. For example, lions. Lions. The lions habitat is near of here. And we want to say that the lions is in plural, is not only one or two or more lions. So what happens if we have lions in plural? What we need to do? This is lions, and it's not only one, it's two or more. Maybe two or more. And we need to say that the habitat belongs to the lions. The lions are the owner. Apostrophe in the end.
at the end of the lions, exactly. So how you can see, if you can remember, we have different ways to write apostrophe. In some cases, when we have a plural noun, a noun that is plural, we only write apostrophe. For example, here in the lion, lions, apostrophe. Other instances are on the names. You can only use apostrophe to the end of Carlos, and it's correct too. And the others is really normal or really common to write it apostrophe s. Well, let's say for example Adrian's, the apostrophe s at the end. Obviously, if this didn't end with s. Okay, but now what happened if we have two nouns? For example, the lions and cheetah. I think it's cheetah, like this. And we once said that both are the owners of the habitat. What happened? What we need to do? Um, eh, no sé cómo decirlo en inglés, pero recuerdo que era el and para cuando son dos o más cosas o personas. Y si es diferente o cada uno está haciendo como la acción, se divide el apóstrofe para cada sujeto o cosa que se está haciendo. Exacto. So Por, if we have two and both have or share the same thing, in this case the habitat, both, we only write the apostrophe s at the final of the last name. If we have 2, 3, 4 nouns, we only write apostrophe s to say that all the persons, all the nouns are the owners of the same thing. But if we have the apostrophe s on each name, we are saying that maybe are more than one habitat. In this case, we need to write here habitats. Lions and cheetahs habitats are near of here. So this is more than one habitat, and one of these belongs to the cheetahs and the other belongs to the lions. And yes, it's okay, it's true. So all of these are the uses to the apostrophe s to show possession, to possessive. Okay, remembering about the possessive, the possessives, we learn, I don't know, I think that yes, that we learn some adjectives to show possession. For example, my car, her mom, his tie, etc. So this, his, her, and my are other way to show possession of something. In this case, we usually use them when we only have a pronoun. In this case, we replace the pronoun by this object pronoun. This is this by this. And for example, I'm going to explain another way. For example, we have, or we know that the mom is,
from she. So in this case, we only write her mom. And maybe she, it's Maria. So in that case, we usually use this, my, her, its, or to show that that thing or the person have a relationship with the noun that is implicit, that we already know. Do you remember them? Sí los vi contigo. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí, creo que sí, fue de los últimos. De los últimos. Ok. Vale, pues entonces estos adjetivos posesivos nos ayudan a indicar que de igual manera es posesión o pertenece a alguien. La diferencia es que aquí el sustantivo está implícito. En este caso, el sustantivo nada más conocemos que puede ser el sujeto she, el sujeto he, el sujeto it, pero igual nos ayudan a indicar la posesión de un objeto o que tienen una relación con alguien. Y que en su caso es importante recordar que cuando queremos expresar la posesión con estos adjetivos posesivos, no hay que olvidar que si yo escribo its o its, son muy diferentes, al igual que your y your. El primero es un adjetivo posesivo y el segundo es el pronombre de sujeto con el verbo to be. Entonces, si yo escribo it's her, it's um, it's house. Well, it's all house. No, it's house. Its house is old. Well, yes, its house is old. It's different when we write this. It's an old house. La primera estamos diciendo que la casa le pertenece al sujeto its. Y en la segunda estamos diciendo que esa es una casa vieja. ¿Yes? Entonces es muy, muy diferente. Lo mismo con your. Si yo tengo, por ejemplo, your aunt is nice, es muy diferente a your aunt bueno, así dejémoslo, your aunt. Por ejemplo, your aunt, o sea que es tu tía, la tía es o tiene relación con el sujeto you, es agradable, o sea, la tía de usted, tu tía, a diferencia de tú eres una tía. Yes. Puede ser a nice aunt, por ejemplo. Tú eres una tía
agradable. ¿Yes? Entonces es muy, muy diferente. No son lo mismo. Entonces hay que tener cuidado en eso. Si le agregamos el apóstrofe, estamos indicando que es la contracción del sujeto, el pronombre sujeto, con el verbo to be. Entonces, si estamos hablando sobre posesión, hay que colocar el adjetivo posesivo en la forma correcta. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? No. Ok. También aprendimos el uso de los artículos a, an y ta. A, an y ta. Ok. Vimos que los artículos a, an significan lo mismo. ¿Qué significaba a y an? ¿Para qué lo utilizamos? Un. Ajá, Oh. una. Una. Entonces, en este caso habíamos visto que a es para cuando tengo un sustantivo, pero un sustantivo que tiene esa diferencia, ese sustantivo. Que su primer letra es con una consonante. Okay, so a noun that begin with a consonant. A la diferencia de un sustantivo that begin with a vowel. Entonces, a se inicia con una consonante. And se inicia con una vocal. Ok, ¿y qué pasa con ta? ¿Te acuerdas de ta? ¿Para qué la usamos? Como para las. Las, los, ok, sí, lo podemos utilizar para decir las, los. Pero otra forma de verlo, ¿vale? Más aparte de las y los, es que en el caso de a, an y ta, difieren en lo siguiente. Utilizamos a, an, lo voy a hacer un poquito más para acá. Ok, listo. Utilizamos a, an para hablar de una forma general. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, a, ok, ya sé. He's playing a video game. Él está jugando un videojuego. Y ta es para hablar de una forma más específica o específica. Ok, por ejemplo, con la misma oración, esta es una forma más general. De una forma más específica sería he's playing the new game. The new video game. O sea, no solo es un juego, es el nuevo juego. Yes. O sea, no cualquier juego, es el nuevo. Yes. Entonces, esa es la diferencia entre usar a, an y ta. A, an es para hablar sobre uno de muchos.
un juego de muchos. A diferencia de hablar de un juego en específico. En este caso, el nuevo. Yes. No. So. Yes. Ok. Eso es conforme al uso de a y an y ta. Ok, dame un segundo. Estoy revisando también el libro para viendo los cuadros del grammar. Ok, los adjetivos posesivos ya los acabamos de hablar. Ok. Otro muy importante fue que aprendimos a hablar sobre la personalidad de alguien. Entonces, cuando hablamos de la personalidad de alguien, ¿te acuerdas la pregunta que hacemos en inglés para hablar de cómo es ella o cómo es él, pero hablando de su personalidad? Yes. What is he like? Or What is she? he like? Exacto. What is he like or what is she like? Okay. Entonces, esta pregunta no es lo mismo que what does he like, ¿verdad? What is he like es muy diferente a what does he like. What is he like es para personalidad. Y what does he like es hablar sobre Características físicas. likes. No, what does he like sobre los gustos como tal. ¿Qué le gusta? Oh, yes. A diferencia de what does he look like? Aquí sí, sobre el aspecto, características físicas. Ok. Entonces, para hablar de personalidad, vimos diferentes adjetivos que nos ayudan a describir a las personas. Podemos tener adjetivos que nos ayudan a describir el carácter. Por ejemplo, decir que alguien es lazy, ¿no? Que alguien es shy, que maybe es easygoing, que maybe es friendly. O describirlo como, por ejemplo, decir que es una persona interesting, tres fun, tres smart. Y todas estas las utilizamos para describir a alguien. Obviamente utilizando la estructura de los adjetivos. Se respeta la estructura gramatical. Lo único que hacemos es colocar adjetivos que nos ayudan a describir la personalidad. Yes? No? So? Yes. Okay. This is the numbers. Almanit, give me a second. Okay, this is the present simple. Okay, this is a really easy topic. Okay, aprendimos dos temas muy importantes que van a venir en el examen de mañana, que van relacionados al presente. En este caso, tiempos presente. Los tiempos verbales en presente. Ok, vimos dos tiempos verbales. Vimos el uso de el presente
simple, simple present, y el presente continuo. Continuous. Ok. La diferencia va relacionado a su uso. El presente simple ya habíamos quedado que era para hablar sobre la edad, para describir, para clasificar el tiempo, el clima o para dar algún hecho como tal, algo que ya está por hecho, que no cambia, ¿no? Facts. Por ejemplo, habíamos visto el agua hierve a 100 grados Celsius. Y eso no cambia, ese es un hecho. Entonces, the water boils at 100 degrees Celsius. Ok. Y el presente continuo, estamos hablando sobre actions that happened at the moment to the speaking. Acciones que pasan, pues viene presente, acciones que pasan, que ocurren al momento del habla. Por ejemplo, yo estoy dando clase y justo ahorita en este momento que estoy hablando es cierto, estoy dando clase y estoy hablando. Entonces, I'm giving class and I'm talking. Otra diferencia es que el presente simple lo habíamos centrado sobre repetitive. Actions. Acciones repetitivas. ¿A qué nos referimos con acciones repetitivas? Estamos hablando de hábitos y rutinas. Hábitos y rutinas. Por ejemplo, I wake up at 6:30. Y es algo que hago todos los días. I brush my teeth before to go to bed. I always take a shower before to leave my house. Todas estas son acciones, rutinas, y lo ideal es escribirlo en presente simple. Y en caso del presente continuo, también hablamos sobre acciones que a lo mejor no están pasando en el momento justo en el que estás hablando, pero no han terminado. Entonces están mejor actions in progress. That didn't end. Acciones en progreso que no han terminado. Por ejemplo, este mes estoy leyendo un libro. Estoy leyendo el nuevo libro en tendencia. O en este mes estoy leyendo el libro en tendencia. Y lo estoy haciendo. Tal vez no lo estoy haciendo ahorita porque ahorita estoy dando clase. Pero esa acción no ha terminado. Está en progreso. ¿Yes? Yes. No. Ok. Vale. Entonces, esas son las principales diferencias entre presente simple y presente continuo. Habíamos visto que hay algunas
Hay algunas palabras que nos ayudan a indicar o a diferenciar el tiempo verbal. El tiempo verbal en el que estamos hablando. Por ejemplo, cuando tenemos las palabras indicadoras como always, never, que son estos adverbios de frecuencia, todos estos adverbios de frecuencia son o estamos hablando de presente simple. Si yo tengo el adverbio de frecuencia, por ejemplo, o más bien los demostrativos. This and this, hablando de algún tiempo, no más un tiempo. En este caso pues, puede ser week, day, month, year, etcétera. Siempre que tengamos estos demostrativos con un tiempo, estamos hablando en presente continuo. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Give me a second. Okay. Adverbios de frecuencia, esos los acabamos de mencionar. Adjectives before nouns, eso ya lo vimos. Bueno, también vimos las expresiones de tiempo, pero esas no vienen. Esas ya son como cosas en común. Entonces es algo que podría decirse que es algo ya aprendido para usar todo el tiempo. Que te pregunten a qué hora es, pues ya sabemos. Lo importante es centrarnos en el grammar. Pero eso no viene. Eso no lo puse en el examen. Este es presente continuo. Hay algo que también que no hay que olvidar, es que en el presente continuo no hay que olvidar que hay que colocar el verbo to be, porque también es algo que siempre veo que les ocurre en los exámenes. Okay. Cuando hablamos de presente simple, la estructura es colocar el sujeto y tenemos dos opciones. Colocar el verbo to be o colocar el verbo, obviamente, en presente. Y su complemento. El verbo cambia de acuerdo al sujeto. Entonces ese es otro punto importante. Si tenemos, por ejemplo, el verbo kiss, este aplica para los sujetos I, you, we y they. Pero si yo tengo los sujetos he, she o it, el verbo tiene que terminar con S o ES, kiss, kisses.
Entonces, aquí es importante recordar esta regla. Si yo tengo los sujetos he, she o it, tengo que cerciorarme de colocarle a mi verbo la S o ES correspondiente. Si tengo el verbo to be, pues no lo necesita. Aquí cambia. Aquí el verbo to be cambia. Puede ser am, puede ser is o puede ser are. Y otro punto muy importante es que hay que recordar que para el presente simple, cuando escribimos oraciones negativas y en pregunta, necesitamos un verbo auxiliar. Y este verbo auxiliar es do en caso de que sea el sujeto he, she o it, se escribe does. Do o does. Esto es para presente simple. Pero si yo tengo el tiempo presente continuo, aquí la cosa cambia. Después de mi sujeto, siempre tiene que ir el verbo to be. Siempre. Después va a ir mi verbo, pero mi verbo va a terminar con ing. Va a ir en gerundio. Mi complemento. Entonces, por ejemplo, I am explaining the class. My mom is cooking the meal. Siempre tengo que colocar el verbo to be de acuerdo al sujeto que tengo. Si yo tengo el sujeto I, coloco am. Si yo tengo el sujeto she, en este caso tenemos el sustantivo mom, tengo que colocar el verbo to be is. Y siempre hay que colocar el verbo con la terminación correcta. Hay que recordar que hay algunos verbos en gerundio que se les tiene que duplicar la última letra. No todos, hay algunos que sí presentan esa regla, pero lo importante aquí también es recordar el verbo to be, porque he visto mucho que sí agregan el verbo en gerundio, pero no agregan el verbo to be. Entonces hay que recordar escribir el verbo to be. Y para los verbos a los que se llegue a duplicar la última consonante, solo para recordar, son los verbos que terminan con una consonante, vocal, consonante. Consonante, vocal, consonante. Y que por lo general son verbos muy pequeños. Por ejemplo, el verbo get. Vamos a escribirlo aquí. Get. Get, pues está en su forma infinitiva. En gerundio sería getting, con doble T. Get, getting. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Los auxiliares. Ok, en cuanto a vocabulario, pues obviamente hay que darle un repaso a lo que hemos visto de vocabulario, que son las cosas de la casa, accesorios, ropa, frutas, verduras,
animales, pero es vocabulario que hemos estado trabajando durante todos estos meses en lo que hemos estado viendo el libro, entonces realmente no creo que haya mucho problema con él. El vocabulario que viene en el examen es muy sencillo. Entonces, otra recomendación, aparte de las preguntas son de opción múltiple, entonces no hay tanto problema. Unas que otras son para corregir la oración o transcribir la oración a inglés. Ahí es donde hay que tratar de tener un poquito de cuidado. Si el ejercicio dice que hay que corregir la oración, es que debe de haber un error en la oración. Entonces hay que verificar en la oración que la oración esté realmente bien escrita. Por ejemplo, si yo encontrase la oración así, My mom is cook the meal, pues la oración está mal. Porque ¿qué le falta? El ing para que diga mi mamá está cocinando. Entonces hay dos opciones. O colocas el ing o le quitas el is y colocas la s al final del verbo cook para decir que mi mamá cocina la cena, a diferencia que mi mamá está cocinando. Entonces, en ese caso hay que especificar eh, qué es lo que estás corrigiendo. ¿Yes? En caso de que tengas que eliminar algún pequeño fragmento en la oración, pues hay que colocar, por ejemplo, lo vuelvo a repetir, si tú le quitas el is, pues tienes que colocarle la S. No solamente es quitarle el is, hay que colocar el verbo en la forma correcta. Y por último, la parte un poquito más pesada es el reading, la lectura. ¿Qué es lo importante de la lectura? Es una lectura sencilla, no es larga, pero lo importante de esta lectura es prestar atención a lo que te preguntan. La mayoría de los ejercicios de lectura van relacionados a una pregunta. Hemos trabajado en el libro y en el libro a veces te preguntan cierto o falso y en otras ocasiones te preguntan información relacionada a la lectura. Por ejemplo, habíamos visto lecturas, creo que la última lectura, si no mal recuerdo, fue sobre unas vacaciones. Yes, no. Yes. Ok, entonces, por ejemplo, si la lectura me habla de unas vacaciones, probablemente me van a preguntar a dónde fue, qué hizo, ¿no? ¿Qué fue lo más interesante? Entonces, yo lo que siempre he hecho con las lecturas en los exámenes de inglés, cuando yo presentaba mis exámenes de inglés, era localizar la información que me pregunta. Si me pregunta de dónde es tal persona, busco en el texto, lo leo y veo dónde dice eso y en caso de que fuera a rellenar o escribir la respuesta, nada más escribía his y copio el texto, como dice. O en este caso, como son de opción múltiple, pues tienes 3, 4 opciones, pues tienes que seleccionar la opción más adecuada a lo que dice la lectura, ¿vale? Pero en caso de que se te llegue a presentar un examen similar donde tengas un reading, lo más fácil es ir directo a la pregunta, ver qué te preguntan, regresarte a la lectura y buscar en la lectura donde habla sobre eso. Es lo más fácil. A menos que ya te estén preguntando sobre comprensión lectora. Ahí sí ya es muy diferente.
pero la mayoría de los exámenes son así. Te hacen una pregunta, te puedes regresar a la lectura, chicas la lectura rápido y empiezas a contestar. ¿Vale? No sé si hay dudas, preguntas hasta el momento. Todo bien. Todo bien. Ok. ¿Cómo estamos? ¿Listas? ¿Súper listas? ¿O nerviosas? ¿Lista? Sí. Lista. Ok. Vale. No te apures. Vuelvo a repetir, el examen está bastante sencillo. Vale, está muy, muy sencillo. Realmente creo que hasta ahora nadie ha sacado en ese examen de nivel básico una mala calificación. ¿Vale? Todos, la mayoría han pasado hasta con 8. Nadie ha Ok. sacado un 6 ni un 5, ¿vale? Entonces está fácil. De cualquier forma, caso de que haya una calificación baja, lo ideal es que volvamos a tomar ejercicios relacionados a los temas antes de pasar al libro. Entonces, como tal, pues no, yo no te regreso otra vez a la unidad, sino más bien tomamos ejercicios de reforzamiento y luego empezamos el siguiente libro. Pero yo creo que ya estás lista. En realidad ya estos temas para ti van a decir, ay, estaba súper fácil el examen. Yo creo que Ojalá. ya estás preparada más que nada para el libro 2. Hemos visto demasiados temas y hemos trabajado bastante y está súper, súper sencillo. Ok, vale, pues entonces vamos a terminar por el día de hoy. Para el día de mañana, sí me gustaría que te colocaras en un lugar en tu casa que esté tranquilo y con iluminación, porque voy a pedir que enciendas la cámara. Voy a Ok. grabarte en el momento que estés haciendo tu examen por protocolo, ¿vale? El protocolo es que necesito grabarte en lo que estás haciendo el examen y que estés en la computadora, que nadie esté contigo. No es necesario que tengas el micrófono abierto. En caso de que quieras hacer alguna pregunta, pues obviamente desbloqueas el micrófono y me haces la pregunta, ¿vale? Pero no doy respuestas de exámenes, ¿vale? Nada Ok, más teacher. alguna pregunta puntual. ¿Ok? Entonces, es todo. Y en el momento en que hayas terminado tu examen, nada más me dices, teacher, ya lo terminé. Yo reviso en la plataforma que yo ya tenga registrado tu examen y ya te podrías retirar. Y ya nos veríamos. Ok, sí, se me va a hacer muy complicado reponerte ahora sí la hora del lunes, porque también el fin de semana voy a estar un poquito ocupada. Entonces, ¿te parece que la próxima semana, el lunes, le agreguemos, si quieres, para que no sea tan pesado, podemos dividirlo en 3, le agregamos 20 minutos, 20, 20 y 20, 1 hora con 20, para que lo tenemos Ok. lunes, martes y miércoles? Sí, está bien. ¿Sí? Ok, vale. Entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, nos vemos el día de mañana. Ok, teacher. Thank you. Good night. Thanks to you. Good night.